Muy buenas noches, bienvenidos a otro programa más de Primer Plano. Como no se sorprenderá usted, como era de esperarse, el tema del vecino del norte es, pero de capital importancia para México. Hay cosas que pasan allá que no tienen mayor repercusión, pero las cosas grandes que suceden allá sí que tienen repercusión en México. Y una de ellas es esta que estamos discutiendo desde ayer, y es la decisión del presidente Biden de no buscar la reelección. Quedan unos 3 meses para que la convención demócrata decida quién va a ser el candidato que se enfrente a Donald Trump. Alguien dice, ¿es muy poco tiempo ya? No es poco tiempo. En otros países las campañas duran incluso menos de 3 meses. Lo esencial se puede decir y hacer, pero vamos a ver cuáles son algunos puntos interesantes para nosotros y para el mundo en este tema. El principal tal vez sea la debilidad de Kamala Harris. Hoy leía al principal encuestador del New York Times, Nate Cohn, que hacía una enumeración de las posibilidades que tiene Kamala Harris frente a Donald Trump, y lo que decía, lo que mostraba con cifras es, está en casi todas las categorías por atrás de Donald Trump, 3, 4 puntos, por tanto tiene que remontar. No es que empiece con una ventaja, sino que tiene que remontar, lo cual va a ser muy difícil porque el expresidente Trump llega con una energía y con un vigor y con una cargada emocional de parte del movimiento conservador extraordinaria, pero todo es posible en un país en el cual la política es un espectáculo. Se nos vienen 106 días de espectáculo en el cual va a ir y venir la pelea por múltiples carriles, y definitivamente nos va a afectar, coincido contigo. Hay muchas cosas en juego, ¿no? En este caso, pues el que vaya en un sentido o en otro la elección implicará pues, muchas cosas, no solo para los Estados Unidos, sino para el mundo. Es dramática este momento porque pues no solamente encuentras un Biden que se tiene que ir lastimado, es decir, el hombre no se va en las condiciones óptimas, como había prometido hace 4 años, dijo, su mandato será de 4 años y Kamala Harris era el relevo natural, no lo hizo en su momento, ha tenido un mes horrendo. Humanamente es una cosa lamentable ver a un hombre que se va consumiendo frente al mundo literalmente y tener que decir no estoy en condiciones de seguir adelante. Por el lado de Harris, pues tampoco entró en la primera, en este caso no es la nominada ni la querida por el partido, entra casi como un hecho consumado. Veremos si en agosto, que es la convención de los demócratas, todos los delegados apuestan efectivamente por mantener esa unidad o se empieza a fragmentar el partido ante un partido republicano que ahora mismo pues, está envalentonado. Tienes un Trump que viene de un atentado. No sé si vieron nuestra audiencia, vio la convención, pues hablaba casi como que Dios lo había salvado para que gobernara los Estados Unidos. A nosotros nos puede parecer distante esa narrativa, pero los Estados Unidos pega, pero de una manera brutal, ¿no? Enviado por yo estoy aquí porque Dios lo ha querido, y vienes después que llaman convention bounce, ¿no? El rebote de las convenciones que le salió muy bien. Sacan a un tipo muy mediático, la famosa elegía del Hilly-Billy, que es muy conocida en los Estados Unidos, menos conocida en México, pero logra efectivamente un cuadro pues impactante, ¿no? Claro. Como postura política. Bueno, ustedes ya están dando, sé que no lo están afirmando categóricamente, pero como que se da como un hecho que va a ser Kamala Harris la candidata demócrata. Creo que es la que más posibilidades tiene, pero yo no descartaría ni que el gobernador de California, ni el de Michigan, ni el de Pensilvania, estos últimos dos que son estados, California no, porque siempre ha sido demócrata, pero Michigan y Pensilvania, pues sí son 2 de los estados importantes, así que yo no descartaría a los candidatos de esos 2 estados. Estaría, me comentaba Lorenzo un momento antes, el problema el financiamiento, pero
el financiamiento que podría heredar Kamala Harris, creo que de todas maneras se podría canalizar institucionalmente. ¿Qué pasa con Kamala Harris? Pienso que teniendo los méritos para hacerlo, como vicepresidenta, ¿sí? No fue una carta, digamos, muy notable, muy notoria públicamente, ¿no? Incluso en sus visitas a México, pues no tuvo la repercusión que se hubiera pensado, y pues es lamentable porque ojalá y tengan un candidato muy fuerte, porque la idea de Trump como presidente para Claudia Sheinbaum me parece que es el peor escenario posible. Hay un comentarista del New York Times que señala que a Trump la realidad le importa un pepino. Él inventa su realidad y hasta le sale con mucho éxito. Entonces la realidad la hace a un lado. Biden lo que pasó es que se rindió ante la realidad. La realidad le hace los mandados a Trump y la realidad hunde a Biden. Bueno, la coyuntura es muy propia de la política. Lo inesperado sucede con mucha frecuencia y por eso la ciencia política como ciencia es muy débil, porque las variables que usa para entender la realidad ni están bien definidas nunca y son realmente variables, varían de un día para otro y no nos esperábamos a este escenario. No es la primera vez. El presidente Johnson de repente se ve como presidente, luego electo y luego dice que no, que siempre no, que lo hundió Vietnam. Sí. Así que no es enteramente novedoso esto. De acuerdo con la posibilidad de que la fortuna o factores inesperados alteren la realidad, sin embargo, también hay que, ya acabamos de salir de una elección en México en la cual las cifras, aquí muchos, o en mi caso siempre dije, va a ganar Claudia, no por ese porcentaje, y lo hemos repetido una y otra vez, porque las encuestas así no lo decían y un buen número de evidencias. Lo mismo está pasando en Estados Unidos. Tú ves los pronósticos de todas las encuestas y son clarísimas. La posibilidad es que renazca el carisma de Kamala Harris y movilice a las mujeres por el tema de la reproducción, la interrupción del embarazo, a los afroamericanos, porque ella es parte afroamericana, parte de caribeña, me parece. Sí, Jamaica. Indios jamaiquinos, sí. Y que movilice a los hispanos o una parte de los hispanos para que voten a favor de ella. Y junto con los demócratas tradicionales formen una nueva coalición. ¿Lo logrará? No lo logrará, lo veremos. Por eso es a lo que me refería al espectáculo en el cual, pues, que será no David, sino Esther contra Goliat. Yo no veo posibilidad de que se renazca el carisma de Harris, porque nunca ha habido tal cosa como un carisma, ¿no? Entró y no ha logrado despegar. Le encargaron, además con México, el tema migratorio y en muy poco tiempo el vicepresidente le tuvo que decir, el presidente le dijo, señora vicepresidenta, mejor se lo vamos a encargar a otro, porque no dio el resultado que esperaba. En Estados Unidos ha polarizado y si hubiese tenido carisma hubiera sido el relevo natural. Entra ahora a fuerza. Yo tiendo a pensar que va a ser un poco el efecto Ernesto Zedillo después de Colosio, ¿no? Es decir, se va a tratar de llevar la estructura del partido y decir, voten por él si quieren la continuidad, mucho más que algún factor que pueda aportar ella sorpresivamente. Que es mujer puede ser un elemento en este caso añadido, pero ya las minorías, pues ya está más o menos claro cómo votarían, incluidos los hispanos y los afroamericanos. Sobre si puede no ser alguien, pues ya la endosó Clinton, ya la endosó Biden. Es decir, si tienes 2,000 y pico de delegados, muy difícil que un gobernador como Newsom sea. Pongo un ejemplo de andar por casa. Si tú preguntas por aquí, ¿quién es el gobernador de Durango?,
te van a ver así como diciendo, pues, ¿quién es? O ¿quién es el gobernador de Nuevo León? Ese a lo mejor lo conocen un poquito más. En Estados Unidos sucede 3/4 de lo mismo. Te dicen, oiga, y la gobernadora de Michigan, que creo fue secretaria de Energía, y vino un par de veces aquí, ¿y esa señora quién es? Sí cuenta mucho efectos de la política norteamericana, y con esto me callo, el tener el vínculo con los delegados, porque son ellos los que deciden en última instancia, no son las encuestas, los que deciden en última instancia quién va. Y yo creo que con esos endosos, incluido el de los Clinton, pues ya es muy difícil que se baja Kamala Harris, pero es mi punto de vista. Sí, todo puede ocurrir. Muy probablemente pierda yo 3-1, no estoy afirmando que no va a ser Kamala Harris, pero hoy antes de venir revisaba las encuestas que reporta en su página 538 se llama, la página de... Clear Politics es También las Esa dos. es otra, sí, pero vaya, de las que vi que eran 6 después del atentado, miden en realidad, y eso abona lo que dicen ustedes de Kamala, miden ya a Trump contra Kamala, no contra el Partido Demócrata, ¿no? O contra el candidato, y miden a Kamala, y pues como nos pasaba aquí en México, van de un punto de diferencia, todas a favor de Trump, pero de un punto de diferencia a 8. 8 es un montón para la política de los Estados Unidos porque es un sistema bipartidista, ¿no? Y las últimas Y hay han estados estado que son entre clave, 13 o 4 puntos, entre 2 y 4 puntos van ganando las elecciones. Yo ruego de nuevo que ojalá sea el Partido Demócrata el que gane. Ahora, no va a tener, gane quien gane, no va a tener las mayorías, por ejemplo, que va a tener aquí Claudia Sheinbaum, ¿no? Sí. Esperemos que eso pueda acotar un poquito porque viene Trump, pero con todo, viene recargado de lo que fue su presidencia en el 2000, ¿qué fue? 16-20. Bueno, la recargada de Trump en parte es recargada dentro de sus mismas bases, es decir, las bases están ahora más emocionadas y llenas de energía, pero no... Un voto con energía al 1000% y un voto con 3 de energía da lo mismo, valen igual. Entonces, no hay que... es brutal, y yo creo que el término brutal es adecuado, la energía política que inyecta Trump a sus seguidores. En mi perspectiva, Trump es el caso perfecto de populismo de derecha. Y el populismo de derecha es llevar la democracia hasta sus últimas consecuencias. Él representa todas las frustraciones de clases bajas y de clases medias que se sienten afectadas, etcétera. Su vicepresidente es una buena muestra de eso. Pero no hay una extensión muy grande de su voto. Muy sugerente lo que dices, Lorenzo, porque la pregunta es hasta qué punto Trump puede modificar la estructura de un partido, el republicano, y convertirlo en un instrumento personalista, con lo cual se alteraría el bipartidismo tradicional de Estados Unidos. No lo sabemos. Y segundo aspecto que también va a estar en juego y se discute es el papel que va a tener el Congreso. ¿Hasta qué punto los republicanos van a avasallar la Cámara de Representantes y van a arrebatarle a los demócratas la Cámara de Senadores? O si por el contrario se crea un contrapeso. Estaríamos ante un escenario radicalmente diferente. En consecuencia, es un circo de múltiples pistas que da bastante... que ofrece mucho para el analista o para quienes nos interesamos por estos temas. Hay que ver los estados clave, ¿no? En Estados Unidos el mapa de la presidencial, puede ocurrir que tengas más votos populares y ganes con el mapa de los estados, así es que ver los clave. Ohio, el vicepresidente Vance es de Ohio, y son estados que en los últimos años han definido, ¿no?, quién gobierna el país. Y es muy interesante preguntarse por qué los pueblos se enamoran de determinadas personas. Bueno, aquí tendremos una historia que contar también, pero los americanos se enamoraron de Trump a pesar de todo. Se preguntaba el FT el otro día, ¿pero qué le verán a ese señor? Pues le ven muchas cosas porque ahí viene de regreso. Bueno, pues el tiempo ya se nos agotó. Espérenos un minutico, no, un segundo.
Bueno, en este bloque les propongo que no soltemos los Estados Unidos, pero lo veamos desde la óptica mexicana. ¿Qué ocurre para México si gana Trump? Y ahora se abre una perspectiva muy interesante si Kamala Harris ganara la presidencia, no, si fuera candidata y después ganara las elecciones. Hace poco pues se celebraba que en América del Norte por primera vez, el caso de Claudia Sheinbaum, íbamos a tener una mujer líder. Ahora pues resulta que en este año igual ocurre que haya dos mujeres presidiendo, en este caso Estados Unidos y México. Cualquier caso, más allá de quién gane la presidencia de los Estados Unidos, hay tres temas fundamentales en la relación bilateral que tendrán que seguir siendo administrados. Claro, el inquilino de la Casa Blanca incide mucho en seguir un método u otro. Uno es el tema de la migración. Ha habido un discurso incendiario del lado norteamericano. En la convención de Milwaukee gritaban, mándenlos de regreso. Y aquí se informaba que la migración indocumentada bajaron un 50% en los últimos meses. El grito de los republicanos es, sellen la frontera. Les importa más la frontera que pacificar Eurasia. O sea, el tema de la frontera con México. Y buena parte de, y voy al segundo asunto, de la retórica de los republicanos es, nos están invadiendo con migrantes y con drogas. Vance dijo, los mexicanos, espero que no se le ocurra pedirnos, o que el presidente de México le pida perdón a los Estados Unidos por los muertos, en este caso por sobredosis. Dice, el veneno que México nos manda puso en peligro la vida de mi propia madre. Y bueno, le aplaudían ahí como si fuera una heroína. Lleva no sé cuántos años sin probar drogas. Y uno decía, señora, pues es asunto suyo, no de México, pero está presente ahí. Me estoy extendiendo en el tema. Concluyo. Está el asunto de seguridad y luego está el asunto económico. Por supuesto, el TEMEC es un hijo de Trump, por tanto no se espera que lo revise, pero Vance ya ha hecho todo lo que podía en contra del Telecán, que hay que recordarle que ya no está vigente. Y bueno, está el tema de la relación con China, ya no me extiendo porque ya me llevé 2 minutos, pero son como los tres grandes asuntos que en este caso marcan la relación. Hay algo más que eso, y me permito añadir 2 subtemas, si queremos, que se desprenden de un endurecimiento en temas de seguridad, porque pueden tener repercusiones que no anticipamos, propias de 2 países en estado prebélico o bélico. Uno es calificar el Departamento de Justicia como organizaciones terroristas a los carteles mexicanos. En otro momento podría explicar qué implicaría. Y segundo, que enviaría el gobierno de Trump, ya lo anunció, comandos asesinos para ejecutar capos de carteles, es decir, lo cual tendría también consecuencias que no podemos anticipar. En suma, tenemos que empezar a construir escenarios medio apocalípticos, pero no tanto, para 2 países vecinos que de repente están a punto de entrar en una dinámica de conflicto por razones de la violencia criminal. Creo que no somos 2 vecinos, quizás seamos los vecinos más importantes del mundo si lo medimos en términos comerciales, migratorios, o sea, de kilómetros de frontera, pero desgraciadamente pues somos los chiquitos de la relación, ¿no? El poder de los Estados Unidos frente al poder del gobierno de México pues es incomparable. Creo que para Claudia, porque ya tendríamos que estar pensando en Claudia, no en López Obrador, cuando entre Trump, si gana Trump, o Kamala, si gana Kamala, o un demócrata, son radicalmente distintos, aunque los problemas sean los mismos, y tampoco si gana Kamala o algún otro demócrata, tampoco tiene tantas fichas, digamos, para no meterse a la cuestión de las armas, del fentanilo, del TEMEC y de la migración. Creo que sí sería radicalmente distinta la situación para México y en particular para la presidenta. De hecho, en el caso del TEMEC, pues ya fue descalificado prácticamente Marcelo Ebrard de una manera, me parece, totalmente patanesca de parte de Trump, lo que dijo de Marcelo Ebrard. Y nada más un comentario al margen y entre paréntesis. Miren, lo que nadie dice es que el francotirador, el sniper que atentó contra Trump, es parte racialmente, ideológicamente, etcétera, era parte de, digamos, de la gente que Trump defiende.
Dios nos guarde de que hubiera sido un migrante mexicano, afro, en fin, pero fue un estadounidense puro y duro. Hay algo interesante en nuestra historia de la relación México-Estados Unidos. Los momentos en que México ha tenido éxito, a pesar de ser el lado débil, que ese siempre lo hemos tenido desde el inicio y quién sabe cuánto tiempo más, es que en el contexto internacional se abren escenarios difíciles para Estados Unidos y entonces la energía de Estados Unidos en su materia internacional se dirige a ellos y un poco nos olvidan a nosotros. La expropiación petrolera es el caso clásico. Pero ahora tenemos si fuera Trump, a un Estados Unidos que no quiere saber de nada internacional y que tiene ya ahorita en su proyecto el tema de la frontera como clave, casi tan clave como en otros momentos tuvieron a Irak o a Afganistán. Ahora resulta que estamos en una coyuntura donde no nos favorece nada el resto del entorno y pueden poner su energía aquí y la cosa no va a funcionar muy bien para nosotros. Pues 8 años después, toda la campaña republicana y la convención de Milwaukee es prácticamente el mundo está mal porque somos vecinos de México, es la zona, dijo Trump, más peligrosa del planeta. Y eso yo, por supuesto, creo que no es cierto, pero en Estados Unidos funciona. Sí. Aquí en política lo importante no es tener razón, sino que te la den. Y estos demagogos pues tienen esa capacidad y sigue vendiéndose la idea de que estamos envenenando a millones de personas en los Estados Unidos y eso vende. Por tanto, si llegase Trump a la presidencia, habrá que esperar una política de choque, lo que dice Sergio, el discurso del muro, a México hay que hacerlo polvo, y aprovechará su misoginia para decir, yo a esta señora Sheinbaum la voy a poner en su lugar. Si es Kamala Harris, pues habrá que esperar un trato completamente diferente, los problemas seguirán ahí, pero de vecinos constructivos, como hemos tenido con Biden, diciendo, a ver, hay un problema, no hay duda. La gran, enorme, atroz paradoja es que México es el primer proveedor de la economía norteamericana y al mismo tiempo somos su pesadilla. Para nosotros ellos son nuestra tabla de salvación, pero no son nuestra pesadilla. En estos tiempos no se hace campaña diciendo todos contra Estados Unidos. Por lo menos no ocurrió el año pasado. O este año. Una pregunta que se desprende inevitablemente de la misoginia de la cual hablabas, Leonardo, es si gana Donald Trump, ¿qué sería mejor, un embajador hombre o mujer? ¿El género importaría o no importaría? Porque en el caso de Kamala Harris creo que no tendría tanto peso porque los demócratas tienden a ser más liberales en ese tema. Pero dada la misoginia, porque sí, en efecto, es un patán. Es un patrón de esos que, órale, mi reina, véngase, en fin. No estoy exagerando su discurso sobre el agarrón que el famoso Access Hollywood. Sí. De que a las mujeres hay que agarrarlas por donde los hombres saben cómo agarrar a las mujeres, pues fue horrible, desagradable. Y sin embargo, no importó, ahí está. ¿A quién nombraría, hombre o mujer? No sé, quinielas para la embajada. Si fuera bueno, en fin, los chismos. Ya, dejo el tema. A ver, creo que hay otra cosa que importa en la relación y quién sea. En el caso de que sea Trump, que pareciera que va a ser el próximo presidente, aunque el arroz no esté cocido, creo que hay algunas similitudes con lo que sería el gobierno de México. Sí, hablaba hace un momentito de populismos de derecha y de izquierda. Lorenzo, pues muchos han caracterizado a la presidencia de López Obrador como populismo de izquierda y el de Trump sería un populismo de derecha. Creo que Claudia, más allá del segundo piso, sí, no se va a poder clasificar como populista, no sé si su gobierno, pero ella como figura creo que no. Pero los dos quieren construir el segundo piso, claro, con una diferencia. Trump construiría su segundo piso, o sea, seguiría la construcción que él comenzó a edificar. En el caso de Claudia, construiría el segundo piso de su antecesor. O sea, acá vamos a tener una
continuidad continua. En Estados Unidos vamos a tener una continuidad interrumpida, ¿sí? O sea, Trump, un paréntesis, y luego otra vez Trump. Y otra cosa que me preocupa es que en los dos proyectos, en un caso más acusadamente, más personalmente, el lado de Trump, no les encanta la democracia a ninguno de los dos, ni al gobierno actual ni al de Claudia Sheinbaum, si sigue respaldando las 20 reformas de López Obrador, y en el caso de Trump, pues ni qué decirlo, ¿no? Pues, ¿a quién se le va a olvidar el 6 de enero, sí, en donde trató de tumbar unas elecciones democráticas, ¿no? Entonces ahí hay similitudes y diferencias que creo que van a ser importantes. Bueno, el panorama sí se ve difícil, y la idea de que puedan tener acciones directas sobre los laboratorios, ¿no? Dicen los laboratorios que están en los escondidos ahí en un cerro, etcétera, y que los drones los identifiquen y los bombardeen. La última vez que Estados Unidos intervino directamente en este tipo de asuntos fue en 1916, cuando entraron a buscar a Villa en Chihuahua. No lo encontraron y no tuvieron ningún éxito. Ahora, supongamos, Trump sí dijo de bombardear. Sí. Luego lo disuadió ya no sé si el secretario de Defensa o el del Interior o el de Homeland Security, pero alguien lo disuadió. Es medio hablador Trump, y lo que propone no necesariamente lo hace. Eso puede pasar, que no lo haga, pero si lo hace, realmente creo que nos mete en un problema a los dos, a Estados Unidos y a México. No se va a acabar el tema de fentanilo, etcétera, pero sí nos podría meter, como metieron a Carranza en este recuerdo de hace casi 100 años. A mí ¿me permites? Lo que me gustaría saber es si Claudia concuerda con Andrés Manuel López Obrador, que la semana pasada habló de Trump como visionario. Sí, lo ha tratado siempre muy bien. Muy bien. Y habrá que ver en qué momento decide Claudia Sheinbaum ir a Estados Unidos. No queda pendiente ese asunto. Y bueno, Trump pues, es un bocón. Hay que leer el libro de Bolton, que fue su consejero. Pues, le había propuesto revocar el tratado con Corea. Le dijo, presidente, no podemos hacer eso. Vamos a invadirme. Tampoco podemos. En fin, hay una distancia entre lo que el tipo imagina y lo que ocurre. Pausa, volvemos. Bien, desde que atentaron el cartel Jalisco Nueva Generación contra Omar García Harfuch en 2022, había venido un periodo de calma que parece haberse roto el día de ayer, cuando ejecutan en una ciudad del estado, en un municipio del Estado de México, al segundo de a bordo de la Secretaría de Seguridad Capitalina, a Milton Morales, condolencias para la familia. Era la mano derecha, porque era quien tenía los hilos de la inteligencia que le permitió a Omar García Harfuch y al gobierno de Claudia Sheinbaum en la capital dar golpes durísimos a la Unión Tepito, a la Unión Antitepito, es decir, a los más violentos. El día de ayer lo ejecutan, y me pregunto si no tiene que ver con la declaración o el aviso que dio Omar García Harfuch de que va a incorporar al Centro Nacional de Inteligencia a la Secretaría de Seguridad. Es decir, eso significa que van en serio el fortalecimiento de esa dependencia, y suponer que fue otra vez, tal vez, el cartel Jalisco Nueva Generación. Yo no estaría tan seguro de eso. Estoy mucho más seguro de una interpretación que nos diste aquí hace como 7 años, y es que la Ciudad de México está rodeada y que todos los días hace un esfuerzo titánico por resistir. Pero tienes organizaciones criminales que están efectivamente buscando cualquier
rendija para penetrar. Recordabas el atentado en contra de García Harfuch, ahora viene este atentado. Es un hombre que tiene una enorme responsabilidad en la policía capitalina. Además llevaba el caso también Ciro Gómez Leiva. Yo no me había percatado de ese asunto, pero lo estaba investigando. Es un golpe directo. Es un golpe que hace daño a la estructura ahora de Vázquez, que es el actual secretario, por cierto, nombrado por Clara Brugada como la continuidad aquí en la capital de la República. Por tanto, no estamos hablando de cosas menores. No estoy seguro que el tema de la inteligencia, en este caso, gravite en este episodio. Me remitiría al análisis geográfico que nos diste, un Estado de México que está pues, sitiado en muchas partes, o sea, en muchos municipios por el crimen organizado, y una Ciudad de México que resiste. ¿Cuánto resistirá? Pues en este caso hay este golpe, ¿no? Puede ser que tengas razón y que no gravite la parte de inteligencia, aunque yo no lo descartaría, Sergio, que sí fuera una cosa importante. Creo que hay suficiente evidencia de que la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que ya se le dio a Omar García Harfuch, va a ser fortalecida. Decíamos cuando analizábamos al gabinete que todavía no sabemos cuáles van a ser las funciones de cada secretario. Todo indicaría que para García Harfuch o para la Secretaría de Seguridad Ciudadana se ampliarán. Va a ser una secretaría mucho más fuerte de lo que fue con López Obrador. Ahí está el hombre de confianza de Claudia Sheinbaum. Pero la otra, yo a lo que se lo achacaría más es una señal hacia el propio Omar García Harfuch, contra quien, como dices, ya habían atentado. Le están mandando una señal a Claudia: tú síguele con lo contrario a abrazos, no balazos, y aquí estamos vigilantes. No pudimos con Omar García Harfuch, pero sí pues estamos pudiendo con su mano derecha. Bueno, yo no creo que el mensaje de este gobierno de abrazos y no balazos haya sido para darle abrazos al crimen organizado. Son dos universos. Los abrazos van por un lado y los balazos van por el otro, y ha disminuido eso. Pero lo que nos también debe de llamar la atención es la naturaleza del mensaje. Hay posibilidades de equivocación, de mal cálculo, de estupidez plena, como es Ayotzinapa. En Ayotzinapa se les fue la mano. No era necesario, desde el punto de vista de sus propios intereses, hacer la brutalidad que hicieron, que le dio la vuelta al mundo, lo que hicieron con los estudiantes. En este caso, no creo que haya ninguna exageración. Es directo, es derechito. Sí. ¿Cuál es el mensaje? Pero ¿cuál va a ser la reacción? Se necesita una reacción equivalente al mensaje, e incluso un poco más dura que el mensaje, porque de lo contrario, entonces, esa medio isla que es la Ciudad de México frente a las acciones del crimen organizado, pues dejaría de ser isla. Entonces, lo que en este momento a mí me interesaría saber es cómo piensan reaccionar frente a tamaño mensaje, que aquí no hay equivocación, fue directita la nota que enviaron. Sí, muy directo el video, 16 segundos se ve, es una ejecución a sangre fría. Sangre fría. Punto. Llegan y lo disparan a la cabeza y punto. Sí, la capital desde hace décadas está cercada, sitiada. Y tú observas los mapas con la criminalidad en la zona metropolitana y ves en el Estado de México la proliferación de grupos criminales y la capital relativamente en paz. A eso me refería, que después del atentado contra Omar García Harfuch viene una especie de tregua. No hay grandes operativos, no hay ejecuciones de parte del crimen organizado en la capital, como el de los israelíes, por ejemplo, en Plaza Arts, aquel famoso, o la ejecución de Paco Stanley, el Charco de las Ranas, de TV Azteca. No había sucedido. Y súbitamente, en un momento, por razones que desconocemos, tal vez, un mensaje a la nueva presidenta, tal vez, te vamos a matar una figura clave. Es central en la estructura de la Secretaría de Seguridad Capitalina, y en la estructura, según dicen, se iba a ir con Omar
a la Secretaría de Seguridad. Sí, en cualquier caso, yo creo que el primer mensaje lo recibe Clara Brugada, ¿no? Es decir, le pegan a quien va a ser su próximo secretario de Seguridad, es decir, está asegurada esa continuidad, el golpe está ahí. Omar dio, junto con este hombre, varios golpes, no me acuerdo la cantidad, pero eran toneladas de cocaína. Yo preguntaba, ¿y es tan importante el mercado de consumo de cocaína? Pues Por sí. cierto, nos siguen debiendo la encuesta esta de adicciones, no sabemos bien cómo está el consumo o si era para la exportación, pero les dieron 2 golpes aquí a ese cártel que ahora presuntamente está detrás del atentado en Coacalco. Digamos, que se estaría cobrando esa factura. Pero el mensaje es ominoso para la continuidad del gobierno de la capital. Primero, naturalmente, pues impacta en el nacional, porque es Omar García Harfuch. Habrá que ver cómo reestructura la seguridad. El día que lo nombró Claudia Sheinbaum dijo, la función de inteligencia la retengo yo. Pero 2 días antes, la presidenta electa dijo, el mando de la Guardia Nacional se queda en defensa. Con lo cual, pues tienes esta dualidad, una Secretaría de Seguridad Pública con inteligencia, pero sin el brazo operativo de la policía. Veremos cómo lo armonizan. Pues sí. Tú hablas de gobierno, sí, de la capital y el gobierno del país. Creo que, digamos, tenemos razón, coincidimos en que hay mensajes tanto para Clara Brugada como para Claudia Sheinbaum. Y quiero introducir un tercer tema a lo que hemos venido platicando, que es esta idea de que Morena está partido, las estructuras de Morena y la dirigencia de Morena está dividida en cuanto a la figura de Omar García Harfuch. Sabemos que el presidente no quiso que Omar García Harfuch corriera por la capital y sabemos que la idea de que Omar García Harfuch hubiera, no militado, pero hubiera estado cerca, él y su familia, del priismo tradicional y de los militares por familia. Él no es, él es policía, pero su padre y su abuelo sí eran militares, no gusta. Entonces ahí viene otra variable que creo que se tiene que tomar en cuenta, no porque vayamos a culpar ni mucho menos a la dirigencia de Morena ni a nadie más, pero ahí está esa fisura al interior de Morena con respecto a la confianza o no confianza de Omar García Harfuch. La figura del personaje de Omar García sí todavía puede presentar algunos problemas, pero no deben de ser muchos, porque, insisto, el mensaje fue tan brutal que se necesitaría estar un poco en las nubes si no se... estas cosas, que si su familia, si tiene el aval de AMLO, no, es que el atentado en sí es enormemente revelador y debe de despertar todas las, si es que ya está, yo supongo que ya están despiertos, todas las alarmas. No, y la unidad debería de y la despertar. unidad, el mensaje, qué cosa quisieron, debieron de haberlo calculado muy bien. Y lo siguieron. El Cazaron, mensaje pero un día franco, toma. y la seguridad de Claudia. Eso, si pueden hacer esto, la seguridad de la presidenta no debe de ser como la de AMLO, tiene que ser más... Ese es otro gran tema. Con más inteligencia y con más Yo ahí operatividad. creo que la seguridad de AMLO fue evolucionando de la inexistencia al blindaje cada vez más obvio de su seguridad, porque evidentemente pues debe haber tenido amenazas, no lo sabemos. Y en el fondo, regreso a un comentario que hiciste, Lorenzo, hace 2 intervenciones, creo que fue la primera, sobre el uso de la violencia. En el corazón de este atentado, o tras el corazón, está la manera como el Estado va a utilizar la violencia que legítimamente tiene. Es el único actor que tiene la capacidad de utilizar la violencia de manera legítima y legal. ¿Cómo la va a utilizar? Esa es la gran pregunta que está tras este atentado. Porque va a continuar con la línea de abrazos no balazos, independientemente de lo que signifique para cada quien,
o va a experimentar con fórmulas que ya aplicó en la capital, que es la violencia selectiva contra blancos muy específicos. Así es. Para eso necesita inteligencia y le acaban de matar al artífice de la inteligencia táctica de la ciudad, operativa y táctica de la Ciudad de México. Nos tenemos que ir. Regresamos. Vamos a nuestro cuarto y último bloque y como diría mi amigo Leonardo Curcio, vamos a un cambio de argumento informativo y queremos tratar, por acuerdo de los 4 panelistas, el tema de los partidos. Le habíamos puesto picaresca de los partidos, pero cuando uno lo ve seriamente es una cosa bastante trágica, ¿no? Lo que está pasando con los partidos. Voy a empezar con los partidos de oposición. Tenemos a 2 líderes de los partidos perdedores, pero además perdedores big time, perdedores en serio, ¿sí? Con una merma de votos importante, ¿sí? Y que nunca ves un discurso como vimos, por ejemplo, del primer ministro británico, que dice, a ver, lo hicimos pésimo, sí, nos tenemos que ir y entrego, ojalá y los laboristas lo hagan mejor. Ya quisiéramos aquí un par de líderes, un líder partidario así. Uno buscando la reelección a toda costa y sufriendo, yo no sé si sea fuego amigo o si sea fuego enemigo, pero con una cantidad de cargos de corrupción de un tamaño que dices, bueno, y así aparte te das el lujo de violar toda la legalidad interna partidaria y buscas tu reelección, además después del pobre papel del PRI. El otro, pues más preocupado por la oposición en Venezuela que por la que va a pasar al interior de su partido. Y finalmente el caso de Morena, partido ganador, que se puede dar otros lujos, pero que pues no va a utilizar un modelo democrático. Ya nos anunciaron que será la ex secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, quien estará ahí, y bueno, la forrarán con una cosa democrática, pero sabemos que ningún partido se pierde por ser demócrata. Me pasé tantito, ojalá y haya valido la pena. Vas, Lorenzo. Bueno, dijiste que era picaresca. Y aquí la imagen que se me ocurrió es la de una yunta de bueyes y que se le exprime hasta el final a los bueyes, hasta que caen muertos. Que son, sobre todo el PRI, ¿no? Es el primero que cayó. Pero uno dice, ya arruinaste la yunta. No, el que estaba llevando la yunta dice, bueno, ahora ya que se murió, que lo exploté tanto, al carnicero y le saco todo y me quedo, él es el carnicero, está sacando un montón, Alito. Le conviene que se quede hasta que ese buey ya no quede más que el esqueleto, porque si ya es gente de dinero, si ya le sacaron su mansión en Campeche, su playa privada en Campeche, bueno, ahora los años que le quedan va a exprimir al partido hasta que ya desaparezca. Así que hay una lógica de líder frente al partido. El partido ya se fregó, ya no tiene mayor sentido histórico, pero la ganancia para Alito es muy buena. Me preguntaba uno de los observadores que vino a esta elección, en español, que vino a la elección del 24, decía, ¿cómo se explica que en México los dirigentes de los partidos no renuncien al día siguiente de su derrota? Le digo, tengo noticias para usted, perdieron el 18 y perdieron el 24 y siguen tan campantes. Como dicen en las novelas de detectives, cherchez l'argent, vaya usted al dinero. Seguimos teniendo un incentivo brutal para tener un sistema de partidos cerrado y muy protegido. Cuando tú dices del buey, pues el buey para el PRI son 1,000 y pico de millones de presupuesto casi libre, pueden hacer lo que les dé la gana, más todo lo que controlan de diputaciones, ventas de voto, control, legitimación. Imagínate que ahora quisiera Claudia Sheinbaum hacer una reforma fiscal, pues va a requerir a lo mejor el apoyo de todos esos legisladores, de Marco Cortés y todo lo demás. Va a decir, ¿quieres que te ayude?
para darle legitimidad a una reforma fiscal, pues necesitas mi apoyo. Es mucho dinero. Termino con una anécdota, ya que hablabas de la picaresca. Un diputado del centro del país me dijo, nosotros nos peleamos por un distrito electoral porque puede representar hasta 10 millones de pesos al mes. Y por 10 millones de pesos al mes, matas y recontramatas. Y si te tienes que quedar, te quedas. Oiga, que perdió su partido. Lo siento por mi partido, gané yo. Ahí está la clave, ¿no? Creo que nos estamos yendo por la estructura, lo cual es legítimo, cuando las historias personales abundan y vale la pena que se conozcan. Una de las más escandalosas es cuando grabaron al Niño Verde, al dueño del Partido Verde, que un disidente o alguien que no lo quería se presentó como un empresario que quería construir un hotel en una zona protegida en Cancún, a un lado de Cancún, y le dice, quiero construirlo. Está grabado, desapareció la grabación, hablando de picaresca, no la encuentras por ningún lado, y le dice, y el Niño Verde le dice, ¿a mí cuánto me toca? No, y empiezan a regatear que 1 millón, 2 millones de dólares. Eso es lo que estaba en juego. Y finalmente aceptan, sale la grabación, se hace el escándalo. ¿Y cuál es la respuesta del Niño Verde? Me chamaquearon. Y ahí se acabó el tema porque estaba en ese momento, no sé si con el PAN o con el PRI, ahora está con Morena, y es el segundo partido. Es decir, ese ejemplo de corrupción sistémica y personal, por cierto, de su... sí, porque líder. las dos. Sistémica y personal. Sistémica y personal. Lo dices muy bien, sí. Acompañada de cinismo, pues augura muy poco para el futuro, y una autoridad electoral que en ese terreno es francamente lamentable. Qué bueno, Sergio, que traes lo de una autoridad electoral, porque aquí estamos hablando, por un lado, de dinero y por otro lado, le dimos en algún momento al INE la posibilidad de regular la vida interna de los partidos y decidir lo que correspondiera según la ley, ¿no? Ya no se mandan solo los partidos, sino que tienen que tener procesos, y tienen que tener padrones, y no puedes ser candidato y haber acosado a una mujer o tener antecedentes criminales, en fin. Pero sabemos que las autoridades electorales, pues para eso en los partidos no sirven, como tampoco sirven para la cuestión monetaria, ¿no? Entonces, tenemos en efecto partidos cuyos dirigentes exprimen, hay un proceso de expoliación, se llama, ¿no? El dinero, que es muchísimo, el dinero de los partidos, porque más saben que son cualquier cosa menos irrelevantes. Mencionaba Leonardo, aquí los votos cuentan y cuestan, ¿sí? Y 3 senadores del PRI o del PAN o del que tú quieras, ¿sí?, definen el destino de este país. Sí, ver el proceso en el PRI nació por una emergencia, no estaba previsto. Es el asesinato de Obregón lo que de repente deja un vacío y ¡pum! Vale. ¿Cómo lo llenamos? No podemos hacer reelegir a Calles. Entonces, un partido, y manda una serie de comisiones a Estados Unidos, a Europa, a los partidos fascistas, el Partido Comunista, todo, información, y sale el PNR. Es una energía de la desesperación del sistema que ya está institucionalizándose, y de repente este asesino y este asesinato le mueven el tablero, rápido hacen el partido. Ahora estamos en el sentido contrario, este partido ya no sirve, ya no tiene ninguna relevancia, y sin embargo se va a prolongar en el tiempo porque tiene el incentivo del dinero. Ya es irrelevante, el PRI ya es historia pasada, ya no tiene sentido. Pero para Alito y los compañeros de Alito tiene muchísimo sentido. Y van a seguirse comiendo al buey, siguiendo tu ejemplo. Ayer, hoy esto da todavía mucho. Yo creo que si verdaderamente se avanza en la idea de un nuevo régimen,
y Claudia Sheinbaum tendrá que dar efectivamente las líneas de eso. Tú tienes que reducir los incentivos del dinero en la política, es descomunal lo que reciben, y los incentivos, el tipo de política que ellos promueven. O sea, si tú eliges candidatos por encuestas, dependes de una larga campaña de exhibición, todo eso cuesta muchísimo dinero, es lo que va llevando a la putrefacción de la política. A mí me sorprende mucho que Morena no quiere elegir por voto de sus militantes a su dirigente y nos proponga elegir al Poder Judicial por voto popular. Es decir, oiga, pues proponga la democracia dentro de su partido y restrinja los gastos de una política de alto nivel que es de exhibición, que pues fomenta el movimiento ciudadano, el PAN que hoy tenemos de Marco Cortés, el PRI, es decir, tú garantizas una cantidad de dinero y a ver qué te saquen de ese condominio. Bueno, de todos los partidos satélites yo recojo lo último que dijo Lorenzo. Yo creo que estamos en una emergencia, Lorenzo, como en los años 20 cuando se hace el PRI. Y que ojalá y tuviéramos, porque tenemos dos partidos en ese sentido impresentables, ¿sí? El PAN y el PRI, y el PRD desapareció, y el otro, que es partido, pero es movimiento que responde a López Obrador hasta hoy. Nos vamos, los esperamos aquí el lunes que viene en otra emisión de Primer Plano.